En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Creador del universo, Padre celestial, Dios altísimo. Te damos gracias, mi Señor y mi Dios, porque haces que continuemos con esta misión de estar por 40 días, así como estuvo Jesús en meditación, para esperar lo que nosotros llamamos Semana Santa, para adorarte, para glorificarte, recordando ese misterio de la resurrección, pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por tu infinita bondad. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas por los siglos de los siglos santos. Amén. Hermanos en Cristo, hemos estado meditando sobre qué es la oración. Hemos meditado cómo es la oración como don, como alabanza, como comunión. Hemos estado viendo cómo es que Dios llama al hombre, cómo que el hombre busca a Dios, cómo la creación es fuente de la oración y la promesa y la oración de la fe. Ahora vamos a meditar con respecto a grandes personajes. La oración de intercesión. Hay muchas clases de oración, pero a través de estos grandes personajes nos vamos a dar cuenta cómo es la oración de intercesión. La oración del profeta Elías y la conversión del corazón, David y la oración del rey. También vamos a ver los salmos y la oración de la asamblea. Vamos pues entonces a meditar un poquito, a leer un poquito sobre Moisés y la oración del mediador en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2574. Cuando comienza a realizarse la promesa, o sea, la Pascua, el Éxodo, la entrega a la ley y la conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de la intercesión que tiene su cumplimiento. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Primera carta de San Pablo a los Timoteos 2:5. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Pero una cosa es intercesión y otra cosa es mediador. Parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo atrás que anancas. Esta forma de meditar entonces es Moisés es solamente un intercesor, una persona que es capaz de pedir por otro. Pedir por los demás es intercesión. Esa es la palabra intercesión. Interviene, pide por los demás. Moisés es el modelo. Miren que quien ha estudiado la vida de Moisés se puede dar cuenta de que Dios pudo haber hecho una nueva creación con Moisés, porque después de que pecó el pueblo, después de que Dios sacó al pueblo de Israel, después de que los quitó de las garras del faraón, aquellos hombres fueron a adorar a otro Dios, a un becerro de oro. Se hicieron su propio ídolo y dijeron que él los había sacado de Egipto, y eso había sido una total mentira. Y le adoraron. Ahí cometieron el pecado de idolatría, cuando le adoraron. Dios le dijo: baja porque tu pueblo ha pecado. Antes decía mi pueblo, ya después dice tu pueblo. Ya no es mío.
Yo te digo que los voy a destruir a todos y haré una nueva generación contigo. Pero ¿sabes lo que dice no es santo, nosotros no lo tratamos como santo? Moisés solamente dijo, Señor, si tú no vienes con nosotros no vale la pena seguir. Apiádate de tu pueblo. Somos pecadores. Y esas palabras en labios de Moisés movieron el corazón del Señor. Sabemos, como hemos estado leyendo Romanos 8:26, Dios sabe lo que vas a decir antes de que empieces a hablar. Eso no quita el mérito de, como ser humano, decir y hacer las cosas tal como se deben de hacer. Ese es el mérito de Moisés. El haber pedido o intercedido por un pueblo necio, de dura cerviz. También aquí Dios interviene, dice el numeral 2575. El primero llama a Moisés desde la zarza diciendo, este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración a la tradición espiritual judía y cristiana. Y en efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a servir a Moisés, es que Él es el Dios vivo, que quiere la vida del hombre, el que revela para salvarlos, para que todo, pero no lo hace solo, ni contra su voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo con su compasión a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esa misión. Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador, pero este no rehuye, objeta sobre todo, interroga, y respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que revelará sus grandes gestas. Continúa hablando de Moisés y en ese encuentro con Dios, porque si bien había escuchado de Dios, sabía que sus parientes eran hebreos y que adoraban a un Dios, y por amor a ese Dios y por justicia propia quiso proteger, quiso hacer una lucha interna, una rebelión contra el mismo faraón, y mató a un faraón cuando estaba golpeando a un hebreo. Poco después va con los hebreos y se están peleando y él les habla y les dice que no se peleen porque son hermanos, y entonces uno de ellos le dice, ¿y quién te dijo que tú eres? ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Acaso me vas a matar como le hiciste al faraón? Y entonces ni los judíos lo querían y los faraones andaban buscando a matar. Solamente quedaba un camino, Dios. Pero Dios todavía no le había llamado. Dios todavía no le va a dar la oportunidad y por lo tanto Moisés no tenía esa capacidad de comunicación con Dios hasta que Dios lo llamara. Acuérdense que, como hemos dicho, numeral 2542, la oración es un Dios, es un don de Dios, viene de Dios, y solamente si Él quiere podemos comunicarnos con Él, si nosotros deseamos también. Pero si Él no quiere, aunque nosotros querramos. Por eso no es hasta 40 años después. Ojo, 40 años de Moisés con el faraón, una purificación. 40 años de Moisés en el Madián, otra purificación. Y el inicio de la última y tercera purificación será en la zarza ardiente, y a partir de ahí los 40 años en el desierto. 3 veces 40. No tan solo una cuaresma de 40 días, sino fue una cuaresma, una triple cuaresma de 40 años en la vida de Moisés.
Moisés, como dice Génesis, Éxodo 3:16, va a marcar, como lo acabamos de mencionar en el catecismo de la iglesia, va a marcar el modo de cómo hacer oración al tiempo judío y al tiempo cristiano. En la zarza ardiente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que viene a transmitirnos su amor. Y también nos habla de ese debate que tuvieron. También nos habla de esa forma, y digo debate porque no es que estuviera en contra, pero siempre los prejuicios humanos. Si yo voy, ¿quién les digo que me manda? Pero ¿quién soy yo? Decía. ¿Quién soy yo para que vaya a decirle al faraón? Yo soy sordo, yo soy mudo, se me lengua la traba. Jesús dijo, Dios le decía, yo estaré contigo. Cuando dijo, yo estaré solo, yo estaré contigo. Pero se me lengua la traba. Dile a tu hermano Aarón. Pero sí, si voy, ¿y quién le digo que me manda? Dile que yo soy el que soy, te manda. Todo ese diálogo inicia con un llamado. Moisés, quítate el calzado de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y busca la identificación, la credencial del lector inmediatamente, y inmediatamente el charolazo. Yo soy Yahvé, tu Dios, padre de Isaac y Jacob, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una generación de vivos, aunque ya estaban muertos. Lo que a veces no entendemos de la resurrección. Lo que no entendemos del poder de Dios. Lo que no entendemos cuando perdemos a un ser querido. Lo que no entendemos cuando dejamos de ser católicos y nos basamos a las payasadas evangélicas o mal llamadas evangélicas. Vamos a continuar. Te lo dejo de tarea. Numeral 2575, 2576, 2577. Y ahora vamos con el rey David y la oración. 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. El arca de la alianza más tarde en el templo. Y todos los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. El sacerdote Elí cómo escuchar a las palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dice Primera de Samuel capítulo 3, versos del 9 al 10. Más tarde también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Isaías, Primera de Samuel capítulo 12, verso 23. Samuel es un pequeñito nacido del vientre estéril de su madre Ana. Ana, viendo que era maltratada, marginada por el pueblo porque su vientre había sido vano, le pide a Dios un niño y concede. Ese niño se vuelve un gran sabio, y aunque dice que vivía en el templo, aún no conocía a Dios. La importancia de conocer a Dios, porque tú puedes saber de Dios y puedes leerte la Biblia, pero una cosa es que la leas y otra cosa es que experimentes el poder de Dios. Aunque a veces solamente tenemos el querigma, creemos que ya lo sabemos todo. Hemos leído mucho de la fe, la misericordia, el pecado, la salvación,
pero ahora falta que lo experimentemos. Este pequeñín sabía muchas cosas, pero no es hasta el momento en que le habla a Dios, y aun cuando le habló Dios, no lo reconoció. Solamente el sacerdote Elí le dice: si vuelves a escuchar que te habla, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios le revela cosas a este pequeñín, que tarde o temprano este pequeñín será quien unja a Saúl y unja a David, y después morirá, ya anciano. Dios tiene un propósito para cada uno, ya sea por nuestra edad, nuestra fortaleza, nuestra estatura, nuestra inteligencia, nuestra carencia, nuestra incapacidad. Dios tiene un propósito para cada uno. Y eso nos hace entender a través de la oración. Podemos bebernos la Biblia. ¿Cuántas veces le he mostrado la Biblia? Podemos leernos la Biblia y podemos bebernos todo el catecismo, que nos hagan un licuado. No será suficiente. Tenemos que experimentarlo de viva voz, y el Señor nos revelará. Y cuando aprendamos a conocer la verdad de Dios a través de la oración, apenas estamos en el primer paso, porque el segundo paso será ir a dar a conocer, prepararnos para ir a dar a conocer esas palabras. Dice numeral 2580. El templo de Jerusalén, la casa de oración de David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración dedicada al templo se apoya en la promesa de Dios y de su alianza. La presencia activa de su nombre entra en su pueblo y recuerda de los grandes hechos de Éxodo. El rey eleva entonces a las manos del cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de los pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios, que en el corazón de su pueblo le pertenece por entero. Hasta ahí vamos a dejar. Pero vemos cómo el poder de Dios, la gracia de Dios se manifiesta en ese pequeño diálogo, en la disposición del hombre. Dios nos va a revelar todos los días cosas nuevas, pero se va a reafirmar a través de la oración. Tienes quizá un buen trabajo, agradécele a Dios, y eso será una oración. ¿Te fue bien hoy en las ventas? Agradécele a Dios. ¿Te fue mal? Agradécele a Dios. Y entonces será doblemente la humildad en tu palabra para ofrecérsela a Dios en una bella oración. Dejemos pues que nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón medite lo que hemos hablado el día de hoy, para que mañana podamos continuar con otro día más de Cuaresma, en oración, en ayuno, caridad, que es obra de misericordia. Que sea pues la voluntad de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jesús por María. Ave María.